Hola amigos del Gas Natural, les saluda Javier. Realicé una visita de rutina a una empresa para saludar a mis amigos y aprovechar conocer si tuvieran algún requerimiento. Me dijeron que van a comprar una válvula reguladora porque la que tienen actualmente es muy restrictiva para sus operaciones. Le dije, me parece perfecto, te puedo ofrecer una de marca Eclipse de CB12.7 para alta presión. Y le pregunté a mi amigo, ¿cuál estaban comprando? Y me dijo, una que le dará 2000 metros cúbicos hora de 250 bar a 50 bar. Y le volví a consultar sobre el CB de la válvula y me dijo que el CB no le interesaba, que no tenía ninguna importancia. En esta oportunidad hablaré sobre las válvulas reguladoras de presión. La teoría es simple, los reguladores de presión son dispositivos de control independientes. Tenemos una presión de ingreso que es regulada a una presión de salida más baja que la presión de ingreso. Hay dos tipos de reguladores, regulador de presión de muelle o pilotados. La función de un regulador reductor de presión es reducir una presión y mantenerla lo más constante posible, aunque la presión y el caudal de entrada puedan variar. Reguladores de contrapresión de muelle o pilotados. La función de un regulador de contrapresión es mantener la presión de entrada por debajo de la presión de consigna. Eso significa que el regulador puede estar abierto en caso de exceso de presión o cerrado si la presión cae por debajo de la presión deseada. Los reguladores de presión tienen tres componentes de diseño comunes: mecanismo de carga, muelle piloto o ambos combinados, mecanismo sensor, diafragma o pistón, y mecanismo de control, obturador. Mecanismo de carga. El mecanismo de carga es el componente del regulador que equilibra la fuerza de la presión. Muelle. En los reguladores de muelle, la fuerza de Fs contra el mecanismo sensor la genera un muelle helicoidal. La fuerza del muelle o carga se puede ajustar girando el mando o el tornillo de ajuste del regulador. Pilotado. En un regulador pilotado, la bóveda sobre el mecanismo sensor contiene un gas a una presión igual o ligeramente superior a la presión de ajuste requerida. Ese volumen de gas actúa como un muelle. La presión de la cámara FD normalmente la suministra un segundo regulador llamado regulador piloto. Combinación muelle-piloto. Los mecanismos de muelle y piloto pueden combinarse. El resultado es un regulador de presión diferencial. Ese regulador está diseñado para controlar la suma de una presión de referencia que llega del piloto y una presión parcial que llega del muelle. Mecanismos sensores. El mecanismo sensor es el componente que separa las fuerzas del muelle piloto y el fluido. Detecta los cambios de la presión y permite al regulador responder tratando de restaurar la presión de ajuste original. Sensor de diafragma. El diafragma es un componente grande y plano, normalmente de elastómero, PTFE o metal, según la aplicación. En general, lo incorporan los reguladores de muelle en aplicaciones de control de baja presión y los reguladores pilotados. Sensor de pistón. Un pistón es un componente cilíndrico de metal normalmente utilizado para regular presiones de control superiores a las admisibles por los reguladores de muelle y diafragma. También son más resistentes a los daños causados por picos de presión. Diseño del asiento. El obturador de los reguladores puede ser de asiento duro o blando en función de los requisitos de presión de la aplicación. Cierre de asiento blando. El asiento blando está diseñado para reguladores de presiones hasta 70 bar. El material de los asientos generalmente son elastómeros que incluyen el FKM fluoruro carbono, FFKM perfluoruro carbono, nitrilo y EPDM. Cierre de asiento duro. El asiento duro está diseñado para regular presiones hasta 700 bar y los materiales de estos asientos son el PCTFE para presiones hasta 400 bar y el PIC PEK para presiones hasta 700 bar. Mecanismo de control. El mecanismo de control u obturador actúa reduciendo una presión de entrada alta y entregando una presión de salida más baja. Los reguladores incorporan dos diseños: obturador equilibrado. En el diseño del obturador equilibrado, el área de actuación de la presión está reducida por el orificio que atraviesa el obturador con la junta tórica. Las ventajas de este diseño son una menor carga en el asiento, menor sensibilidad y un asiento mayor que aumenta el caudal. Obturador no equilibrado. En el asiento de obturador no equilibrado, la mayor parte de la fuerza de cierre la proporciona la presión de entrada. Estos obturadores normalmente se utilizan en reguladores de menor tamaño o en reguladores más grandes, pero en aplicaciones de baja presión.
Bien, lo mencionado anteriormente es full teoría. Ahora veamos lo más importante. Muestra una válvula reguladora de la marca Swatchlock que trabaja con una presión máxima de 400 bar. Su coeficiente de caudal o CB es de 13. Ahora veamos la gráfica. Ojo, esta gráfica está elaborada para el nitrógeno. Para una presión de ingreso de 250 bar y lo regulamos para que la presión de salida tenga 50 bar, corresponde a un caudal de 34.000 metros cúbicos hora. Ojo, podríamos regularlo hasta aproximadamente 0 bar. Veamos ahora la tabla numérica de la válvula Pietro-Fiorentini que trabaja con una presión máxima de ingreso de 250 bar. Lamentablemente no me indica el CB, pero me da una tabla como referencia. Imaginemos que mi presión de ingreso es de 250 bar y mi presión de regulación es de 50 bar como presión de salida. Esto resulta 2710 metros cúbicos hora. Imaginemos ahora que mi presión de ingreso es de 250 bar y mi presión de regulación es de 4 bar como presión de salida. Esto resulta 270 metros cúbicos hora. ¿Qué pasó? A medida que mi diferencia de presión incrementa, mi caudal se disminuye. Conclusiones. Con los reguladores de presión podríamos regular de una alta presión en su ingreso y llevarlo a una regulación máxima. Incluso podríamos casi cerrar el flujo con la finalidad de regular, pero esto afecta su vida útil y su capacidad. En las cabinas de regulación de gas en GNC podríamos regular de 250 bar a 4 bar en un solo paso, pero no lo hacemos porque existe un efecto o una relación en la caída de temperatura por el efecto Joule-Thomson, comentado en videos anteriores. Este efecto congelaría todas las líneas y dañaríamos los componentes como los metales y sellos. Es por eso que se regula en dos pasos. También hemos demostrado que mientras más regulemos la eficiencia o el caudal, en este caso puntual, disminuye. Es por esta razón que es importante tener el valor del CB para poder comparar las válvulas en el aspecto de capacidad. También hemos visto que a medida que cae la presión de ingreso, el caudal disminuye. Por tanto, el caudal no es constante a pesar que la presión de salida sí lo es. En el primer ejemplo con la marca Swatchlock me indica que es nitrógeno, mientras que la válvula Pietro-Fiorentini no lo hace. Para conocer el verdadero caudal necesitamos conocer la temperatura, la diferencia de presión y la densidad del fluido. Entendamos que el fabricante no nos hará una gráfica por cada proceso, es por esta razón que nos brindan el valor del CB. Con este valor podemos comprar la válvula correcta para nuestras operaciones. En resumen, un valor fundamental en la elección de una válvula reguladora es el CB. Por favor, si tuvieras algunas sugerencias o estés interesado en contar con los productos Eclipse, te muestro las diversas formas de contactarnos o comunicarte directamente con el fabricante. Muchas gracias.